Floricanto presenta. Número 393 del Compendio del Catecismo. ¿Hay diversidad de pecados? Y responde, la variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su objeto, según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo, a nosotros mismos. Se les puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. La variedad de los pecados, por desgracia, es grande, Y la Sagrada Escritura, en distintos pasajes, contiene también listas de pecados, Son muchas, las listas, por ejemplo, una muy conocida es Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Dice, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. También tenéis listados de pecados en Romanos 1, 28, 32, 1 Corintios 6, 9, 10. Bueno, en muchos lugares encontramos, listados de pecados. A la hora de clasificarlos, pues se pueden distinguir los pecados a veces pues, por su objeto. Pues, por ejemplo, pues el decir palabras indebidas, por las palabras que se dicen, o por los actos violentos, por palabras o actos violentos. Otras veces se distinguen los pecados según las virtudes a las que se oponen. Por ejemplo, pues alguien ha agredido a otra persona, eso va contra la virtud de la mansedumbre, o ha dicho unas palabrotas que van contra el respeto o contra la veracidad, son las virtudes a las que se oponen. También dice explícitamente que hay pecados que se distinguen por exceso o por defecto. Por exceso o defecto, pues puede ser alguien que, por ejemplo, pues peca de presunción y otro peca de desesperación. Lo más frecuente suele ser distinguir los mandamientos según la ley de Dios, que están quebrantando, pecados contra el primer mandamiento, pecados contra el segundo mandamiento, contra el tercer mandamiento, Y muchas personas suelen hacer un examen de conciencia siguiendo los 10 mandamientos, También hay otro tipo de exámenes de conciencia, que es distinguir los pecados, los que son contra Dios, los que son contra el prójimo y los que son contra uno mismo. Pecados que van directamente, contra Dios, contra los demás o contra uno mismo. Es otra manera de examinar la conciencia. También se distinguen los pecados en pecados espirituales y carnales. Por ejemplo, los espirituales son la soberbia, la vanidad, y los carnales son pues la gula, la impureza. Es otra manera de división, Y es muy frecuente que también se haga la distinción de los pecados por la forma de ser cometidos, y se distinguen en 4 grupos: de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Pecar a través de la palabra, a través del pensamiento, a través de la obra y de la omisión, de no hacer aquello que debiéramos, de haber hecho. Bueno, como veis, los pecados son muy diversos y tienen muy diversas formas, de ser divididos y distinguidos. Suele ser bueno, adecuado, pues que cuando hacemos un examen de conciencia, pues uno pueda aproximarse a ese examen de conciencia desde diversas de estas distinciones, También os puede ser muy bueno que revise esos listados de pecados, que como el de Gálatas, que os he dicho, el de Romanos o el de Corintios, Pues para ver también su conciencia examinada en ellos. Y obviamente es muy importante que también profundicemos en cuál es la raíz última de nuestro pecado. ¿Dónde está la raíz última de nuestros pecados, que anida obviamente en nuestro corazón? Porque puede haber pecados que pueden ser madre de otros pecados, pecados que son más de raíz,
pecados más de raíz, que puede ser, pues, imaginémonos, por ejemplo, pues, los celos, la falta de autoestima, de apreciarse, de quererse, que generan otros muchos pecados, pero están en la raíz de otros muchos de ellos, ¿no? Mateo 15, versículos del 19 y 20, dice, ¿no? Porque del corazón salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. O sea, es decir, el pecado en el fondo anida en nuestro corazón. Cuando alguien no ama, cuando nuestro corazón no goza de la presencia de Dios, en él esa herida va a ser generadora de muchos pecados. Por eso es tan importante intentar no solo hacer un listado de los pecados, o una clasificación de ellos, sino intentar también bucear, ¿no?, en nuestro corazón y ver cómo dentro de nosotros anida la raíz del pecado, y descubrirla y aflorarla, ¿no?, y ponerla en la presencia de Dios para ser sanada.